Bueno, Shabbat Shalom. Sí, estamos aquí transmitiendo desde Comunidad Shiloh de Barranquilla. Nuevamente, por todos los hermanos, en una nueva parashá correspondiente al día de hoy, la cual está en el libro de Génesis, Bereshit, desde el capítulo 23, versículo 1 al 25, 18. Bien, esta es la porción de la lectura que corresponde a este día, conforme estaba establecido desde el momento en que vino nuestro Señor, lo aprobó y así ha quedado hasta el día de hoy, y nosotros hemos obedecido en esta palabra y hemos comprobado que es un método que es muy efectivo para poder nosotros tener una visión general de todo lo que es la obra de nuestro Dios. Bien, esta parashá se llama Hayei Sarah, que significa la vida de Sara. Todos sabemos que Sara es la esposa de Abraham, la esposa legítima, la esposa que por medio del cual Dios le prometió una simiente, y de ahí nació Isaac. Entonces aquí habla de la muerte de ella y cómo Abraham se esmeró porque le fuera vendido un lugar en el que él pudiera sepultar a su muerta, a su esposa. Así que él compró un lugar que queda ahí como testimonio de que no fue regalado, no fue obsequiado, no fue invadido, sino que él lo pagó para confirmar que él era el legítimo dueño. Entonces todas estas cosas se hicieron de acuerdo a la ley. Luego Abraham comienza a buscar una esposa para Isaac. Cierto, en el capítulo 24 dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Por qué debajo del muslo? Acordémonos que el valor que tiene la circuncisión en ese momento, y seguramente Abraham lo hace o eso era algo normal, hacer ese tipo de juramento, en base a que estaba basado en el juramento de Dios. Ya. Entonces, dice aquí en el versículo 3, te juramentaré por Hashem, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces se dieron una serie de circunstancias. Lógicamente este siervo de Abraham no quería quedar mal y estaba tratando de entenderse con Abraham por si las cosas no salían como Abraham lo había dicho. Entonces en el 24:7 dice: Hashem, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mí. Aquí se está Abraham basando en el juramento de Dios. ¿Cierto? Entonces, en el 24:49
se presenta la situación de que el siervo, después, 24-27 primero, y dijo, bendito de Hashem, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su misericordia y su verdad. Ya este mayordomo, este siervo de Abraham, había entrado allá al lugar de los hermanos de Abraham y se había encontrado, o Dios le había puesto en el camino a una de las hijas del hermano, que era Rebeca. Luego ella hizo algunos gestos con los cuales él comprobó que esto venía del Señor. Entonces, de ahí él agradece a Dios y dice, bendito sea Hashem, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Hashem en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces todo eso lo fundamenta este criado de Abraham en cómo se dieron las cosas, y él pudo llegar a exactamente al lugar adecuado a donde había sido enviado. Estas palabras misericordia y verdad abarcan bastante contenido de la Escritura, y quizá uno de los asuntos que a nosotros siempre más nos ha competido como seres creados en esta tierra. Pues la misericordia y la verdad son dos elementos fundamentales en este asunto, en este caminar en que nosotros venimos caminando y venimos buscando el rumbo para no perdernos de las cosas de Dios. Pero todo caminar de nosotros siempre ha sido fallido porque entre más tratamos de encontrarlo, hemos tratado de encontrarlo, más nos hemos equivocado. Ese es la esencia de lo que es el pueblo de Israel. Dense en cuenta que ellos nunca negaron a Dios, en el sentido de que ellos sabían que estaban adorando a un Dios poderoso, que los había sacado de Egipto, que los había guardado en el desierto, pero en el camino ellos estaban convencidos de todo eso, pero en el camino la Escritura nos muestra que todo lo que ellos hacían en sí nunca tuvo la eficacia que ellos buscaban o que ellos pensaban que tenían, a pesar de que lo aseguraban. Acordémonos entonces yo siempre me ubico en el Edén, porque en el Edén es donde sale todo el esquema de lo que Dios ha creado. Entonces ahí en el Edén hay un Adán, y nos vemos que Adán en ese momento no tiene una necesidad de misericordia. Si nos ponemos a pensar en qué momento Adán pudiera haber necesitado una misericordia ahí, pues Adán lo que estaba era consentido, tenía todas las cosas a su alrededor creadas para él, y Dios las había establecido de esa manera. Entonces hasta ese momento, digamos que la misericordia era imperceptible, no era algo notable en ese momento de Dios, porque todos los atributos son de Dios. El hecho de que algunos atributos no los conozcamos en ciertos momentos no quiere decir que no existan. Incluso las cosas de Dios son tan infinitas que muchos de sus atributos quizás nunca sean para nosotros. De pronto Él tenga otra creación donde tengan una función, pero en lo concerniente a nosotros es lo que Él nos dio a conocer. Entonces Adán, una vez que él cae en la desobediencia, porque había un árbol ahí, un árbol que en la Escritura se llama bien y mal. O sea, es como un contraste, y ya nos da la idea de entender de que no es algo bueno, es algo que está en conflicto, es conflictivo. Entonces, en pocas palabras, es un árbol del juicio, o de los dos juicios.
porque Dios creó todas las cosas solamente, como dice la Escritura, que vio Dios que todo era bueno. En ninguna parte señala que Dios hizo algo malo. Y Dios cada cosa que terminaba lo sellaba diciendo que era bueno. Así que Él pasaba a la siguiente escena, o sea, al siguiente día, y volvía a establecer lo mismo. Entonces, ahí hubo un engaño que no estaba dentro del precepto de lo que Dios había creado. Estaba afuera, pero logró infiltrarse ahí a través del engaño. Y usó entonces a Eva. Por lo tanto, vemos que él le dice a Eva, o le hace la pregunta, con que Dios ha dicho que de todo árbol no comerás. Entonces, vamos a leer un momentico acá este pasaje. En el capítulo 3:1 de Bereshit, de Génesis, en la última parte dice la pregunta, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ese es 3:1. O sea, con que Dios le ha dicho a ustedes eso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. En medio del huerto, por la traducción da la impresión de que estuviera en la mitad del huerto, pero en medio del huerto puede ser, como estamos nosotros aquí encerrados, puede haber alguien por ahí en medio de nosotros, y no necesariamente está aquí adentro. Entonces ese árbol andaba por ahí, porque ese árbol no estaba dentro de las cosas buenas que Dios creó, ¿cierto? Así que serpiente logró engañar a Eva, y entonces él implanta una proposición que en sí lleva una voluntad ajena a la voluntad de Dios. Por eso es que ahí se introduce otra voluntad. Entonces ese árbol del bien y mal está representando dos voluntades. El Edén estaba gobernado solamente por la voluntad de Dios, y no había mandamiento. Dios estaba gobernando todo, y lo único que le había planteado Dios era no comas de ese árbol. Así que todas las cosas se movían era por la voluntad de Dios. Y así Adán estaba confiado, podía confiar en eso, en que todas las cosas iban en perfecto camino. Una vez que se introduce entonces la otra voluntad, o sea, la voluntad de carne y sangre, queda presente en ese momento. Se establece entonces un segundo juicio, porque había solamente un juicio, que era que todas las cosas estaban para bien. Luego se llega a otro juicio en que dice no es así, sino que de esta otra manera, que fue lo que le introdujo la serpiente, esa voluntad. No es así como dijo Dios, sino que es de otra forma, otra voluntad distinta a la de Dios. Entonces comienzan a entrar dos voluntades, y ahí se establece la razón del yo lo puedo hacer, porque la creación estaba basada en tú no haces nada, yo estoy haciendo todo, solamente recibe, espera todo, que todo lo vas a recibir en su debido tiempo. Y aquí ya entonces comienza Adán a comenzar a acelerar las cosas, como si él pudiera entonces llegar más rápido de lo que Dios había dicho. Exactamente. Entonces fíjense, ahí ya se mete entonces esa parte que es la que tiene que ver con toda la historia que nosotros venimos conociendo y leyendo y estudiando en la Escritura, para que nosotros podamos tener el conocimiento y podamos hacer un juicio correcto, para que continuemos el camino que era desde el principio,
Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. El Señor vino fue a devolvernos el camino por donde veníamos. Él no viene a establecer otro camino, otra palabra. Él solamente lo que va es a ubicarnos de donde salimos para que continuemos ahí, porque es que eso, lo que Él comenzó, lo va a terminar. Igualmente no va a cambiar el método, todo sigue por el mismo rumbo. Entonces vemos en ciertos pasajes, por lo menos en Isaías 5:20, dice ahí el versículo, dice: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa fue la voluntad que se había ahora introducido. Lo que Dios había dicho que era bueno y la otra voluntad había dicho que no, que había una mejor. Entonces esa mala era lo que le llamaron lo bueno. Para algunos lo malo es lo bueno. Y así sucede hasta el día de hoy. Por eso es que el Señor quiere que aprendamos a tener juicio. Y para eso es la Escritura. Y así era que Él le preguntaba a los discípulos, cuando le hacía una pregunta: ¿qué piensas tú de esto? ¿Quién piensas tú que hizo mejor? Y necesariamente no se ajustaba muchas veces a la ley, sino a un juicio independiente. Mateo 12:33. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Estas palabras aparecen en la Escritura porque hay un daño que está hecho y nos está haciendo una advertencia para que no estemos desprevenidos de en cuál de las situaciones podemos estar. Aunque estemos equivocados, eso no representaría la excusa, ¿cierto? Entonces, Adán ahí en el Edén era rico. Él no tenía escasez de nada. Todo lo administraba. Al entrar esta voluntad, Adán perdió la voluntad del que lo tenía todo y se lo daba todo, y entró en otra voluntad donde él ahora lo que tuvo fue necesidad y pobreza de todo tipo, y hablando también de la espiritual. Incluso después fue echado de ahí, o sea, quedó sin nada completamente. Así que Adán entonces quedó con una deficiencia de algo, quedó con un faltante, y eso no era normal en la creación. En el proyecto de la creación eso no estaba incluido ahí como algo de la verdad. La verdad se había desfigurado. A ese faltante que le tocó a Abraham padecimiento, ahí viene y Dios incluye un atributo que es lo que se llama la misericordia. Entonces la misericordia viene a llenar ese vacío de lo que le faltaba a Abraham, de tal manera que cuando uno le está pidiendo misericordia a Dios, le está diciendo: estoy necesitado de esto. Estoy necesitado de esto, no porque me falta, porque tú me hiciste con esa falta, sino porque eso yo lo tenía y ahora no lo tengo. Entonces estoy necesitado y quisiera que tú recuperaras o restaurar
el ejemplo del ciego, cuando le va a pedir al Señor la misericordia, y de pronto siempre es el asunto en que el Señor le dio la vista. El Señor realmente no le da la vista porque la vista la dio en la creación. La creación Él lo hizo completo, sino que en ese momento ese ciego carece de algo que lo mantiene atado. O sea, tiene una atadura que no lo deja expresar lo que es de él, que había recibido en la creación. Y lo había recibido gratis, por gracia, por el poder de Dios, porque Dios es así. Así que el Señor lo que hace es restaurarle la situación por la que él estaba desde el principio. Entonces el ciego volvió otra vez a su posición original. Y así estamos todos nosotros con un faltante, nos falta algo. Cuando nos damos cuenta, eso es excelente, pero muchas veces no nos damos cuenta. Por eso muchas veces David le decía: Señor, muéstrame las cosas ocultas. Hay cosas de las que yo no me doy cuenta. En estas cosas que nos falta la restauración, pues ahí Dios aplica lo que es la misericordia. La misericordia, entonces, este siervo de Abraham, este criado de Abraham, estuvo ahí acudiendo a la misericordia. Y la misericordia tiene que ver con lo que es el juramento, porque es el juramento que le hizo Dios a Abraham. Entonces, eso es lo que él dice cuando encuentra el camino al cual fue enviado. Y le da las gracias a Dios porque lo puso en el camino de la misericordia. Ese es el que leímos 24-27 de Génesis. Y dijo: bendita sea Hachén, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Porque aquí se establece la misericordia y en base a la verdad. Estas dos palabras siempre aparecen juntas: misericordia y verdad. La verdad es lo que permanece para siempre. Esa es la verdad, o sea, lo que Dios ya ha establecido. La palabra verdad es lo mismo que decir fidelidad, pues es lo mismo. Sí, puedes decir verdad, puedes decir fidelidad, es lo mismo. Entonces, lo que Dios estableció, lo que está hecho, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque van a ser de todos modos. Así que por eso Él llamó a Abraham, Isaac y Jacob, porque para Él todos viven. Y esa pregunta se la resolvió a los fariseos, a los saduceos, que no creían en la resurrección. Y en la Torá no existía ninguna forma de explicar la resurrección. Por eso ellos tenían abajo a los fariseos siempre, diciéndoles que en la Torá no hay resurrección. Ellos trataban de buscar los profetas, pero los saduceos no creían en profetas, solamente los 5 libros. Eso era lo que ellos consentían solamente. Entonces el Señor le citó a Abraham, Isaac y Jacob, que están en la Torá. Y entonces dice: para Dios ellos viven. Entonces vemos que él estaba buscando la esposa al hijo de Abraham, y sabemos que por medio de Isaac iba a ser la descendencia, por lo tanto no podía ser cualquier esposa. Y voy a buscar de la familia, porque eran las personas que estaban instruidas en la palabra. Y además era el asunto de la simiente, que es cuando ya comienza a hablarse de la simiente con Isaac, para que todo concordara con la verdad, como dice la Escritura en 2 Corintios 6:14.
Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia el Mesías con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Por eso también cuando él apartó el lugar para sepultura, donde todos estaban ahí, ellos morían, eran sepultados en ese lugar, con el fin de que ellos fueran trasladados a la tierra prometida en el momento en que llegaran a esa tierra. Tenían esa seguridad de Dios con relación a lo que es la tierra prometida. Entonces la fidelidad que estaba en ese momento ahí en el Edén era por el oído, solamente el oído. Adán no tenía escritura ni tenía nada, solamente era por el oír, y él oía a Dios. Dios le hablaba y él lo escuchaba. Pero entonces en ese momento Dios no estaba hablando del oído que había prometido realmente, que era lo que se establece en el día de reposo, el séptimo día, el día del poder de Dios, que es el día del Señor, el día en que Él estuvo aquí. Toda esta extensión desde que Él estuvo aquí es lo que conocemos nosotros como el día del poder de Dios, o el día del reposo, el día que recibimos el Ruach HaKodesh, y el día en que el Señor resucitó para nunca más morir. Ese día estuvo, como Dios dijo, lo bendijo y lo santificó. Porque no necesariamente contamos la semana porque son 7 días, porque acordémonos que una fiesta podía durar 7 días, o sea, una unidad. Entonces esta unidad de la que establece el día de reposo ya compensa como si fuera un día completo, o sea, el único día de Dios después que vino el Señor. Ese es el día que nosotros estamos en el reposo. Nosotros ahora vivimos en el reposo de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son ellas nuevas. Acordémonos todo lo que hizo el Señor y por qué se hablan de las maravillas de Dios. Cuando el Señor dice, Señor, abre mis ojos y muéstrame tus maravillas. Porque Él está hablando de las maravillas de Dios, algo que está muy por encima de cualquiera de las cosas que nosotros pudiéramos haber visto aquí en esta tierra. Entonces, el Adán quedó pobre en ese momento. Salmo 112, 9. Entonces muestra cómo el Señor tiene esa provisión para llenar el faltante que teníamos nosotros. Y dice aquí que Él reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Él es el único que puede repartir para llenar el faltante o la escasez de cada uno de nosotros, con la que hemos aparecido nosotros en este mundo, aún desde antes del nacimiento, aún en la barriga de nuestra madre. Entonces vemos cómo todos estos enfermos que llegan donde el Señor, fíjate, por eso es que aquí es donde comenzamos a hablar nosotros de lo que es el Evangelio. No podemos ubicar el Evangelio en otro sitio de la historia de la creación, sino con la venida del Señor. A eso es lo que nosotros le llamamos Evangelio. Nosotros ahora estamos predicando ese Evangelio. Y tenemos ese encargo, esa encomienda de nuestro Dios, que eso es lo que debemos llevar al mundo. Las maravillas y el poder de Dios. Salmo 57:3.
cielo, desde los cielos, y me salvará y me salvará de la infamia del que me acosa. del que me acosa. Exacto. Dios enviará su piedad y su verdad. Dios enviará su misericordia y su verdad, que es lo que estamos, bueno, se llame piedad o se llame misericordia, estamos dándole el contexto a lo que la Escritura nos está mostrando. ¿Cómo se acerca uno a nuestro Dios? Es en base a que uno descubre que está pobre. Mientras que otros en este mundo piensan que están llenos y están ricos y buscan una forma de enriquecimiento aquí de alguna manera en el mundo para estar apartado de la voluntad de Dios, y no se dan cuenta de eso. Son pobres. Sí, cuando uno tiene una enfermedad, padece algo, ahí hay algo que está afectando. Eso también puede llamarse una atadura que tiene una persona, porque no lo deja desarrollar la capacidad con la que fue creado. Entonces, no es que él tenga que devolvérsele la salud, sino que es que la salud de él está afectada por algo, y lo que hace falta es restaurar ese momento para que él vuelva a estar como desde el principio Dios lo hizo. Todos tenemos que ir al principio, y ahí es donde el Señor nos está ubicando. El principio estaba creado en base a lo que es el poder de Dios. El poder de Dios es que Dios controla todas las cosas, y Dios estaba llevando sus cosas a buen término. A lo bueno. Sí. Hubo un momento en que hubo pecado, incluso se incluyó la ley. En ese momento se incluye la ley por causa del pecado, eso lo dice la Escritura. Entonces, el ser humano en su juicio pensó que esa era la forma como en su voluntad podía lograr esa salvación, o esa restauración de eso que había perdido. Entonces, por medio de cierta voluntad. Entonces, esto se prestó también para que él incluyera, por medio de una serie de requisitos y de principios, cosas que, como dice la Escritura, cualquiera pudiéramos hacer, y de esa manera él ganaba sus méritos. Y en medio del engaño, mostrarle a Dios que Dios le debía algo. ¿Cierto? Yo estoy haciendo esto, supero a muchos en esto que hago. Tengo 30 años en el Evangelio, predicando el Evangelio, supero a muchos. Entonces, como Dios me debe, ¿cierto? Entonces, esa posición humana de esa autosuficiencia humana, de pensar que por hacer cualquier cosa ya delante de Dios tenía los méritos, eso lo afectó, porque eso se llama estar en tinieblas. O sea, no puede ver la luz, porque él en su tiniebla está convencido, ¿cierto? Pero como está en tinieblas no puede ver más allá. Entonces Dios... Misericordia y la verdad, podemos decir. Exacto, entonces Dios tiene que devolverle, por misericordia, tiene que devolverle la luz. Entonces aquí hay unas obras que son las de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de las obras de Dios, las obras de la fidelidad, a eso es lo que nosotros llamamos el Evangelio. El Evangelio consiste en las obras de Dios, no en las obras de nosotros. ¿Cierto? Hermano. Ahora que me acuerdo, alguien oí hablar sobre la misericordia, y es que se ha pensado que la misericordia a veces es un derecho, ¿ya? O sea, como si Dios estuviera obligado ya a darte misericordia por lo que pudiste hacer
ya, y te da el derecho de reclamar esa misericordia. Pero vemos que fíjate que Pablo dice, no es el que quiere, no es el que corre, sino el que Dios tenga piedad. ¿Pero por qué? No es porque pareciera que fuera Dios fatalista, ¿verdad? Pero no, es que depende de su piedad y de su verdad, no de nuestra propia justicia. Porque sí, yo puedo decir en un momento difícil, clamar al Señor mi piedad, pero pensando de que soy merecedor de ella por lo bueno que he sido ya. Pero resulta de que no está basada, como dices tú, en los méritos, ya me entiendes, del ser humano, sino en la justicia de Dios. Porque por eso fíjate tú que el salmista, el salmo que leímos antes, pues el salmo clamaba la justicia de Dios. Es la justicia de Dios la cual nosotros nos cubre y nos salva del pecado y de la muerte. Claro, de los enemigos que podamos. Esa es la deficiencia que tenemos, que Dios tiene que restaurar, la parte de lo que es el pecado. Y por eso es que en esto que estamos hablando, incluso la misma Escritura dice que si fuera por mérito, Abraham tendría de que jactarse, pero no delante del Señor, porque delante de la obra de Él, que es una obra que no pertenece a este mundo, por lo menos resucitar por su propio poder, Él resucitó por su propio poder, la muerte no lo pudo retener. Esa es una obra que tiene todos los méritos. O sea, ¿quién se va a comparar a esa obra como para nosotros hacerle competencia por alguna de las cositas que pudiéramos haber hecho? Porque es que ninguna obra de la que nosotros hemos hecho es grande. El mismo Isaías lo dice, el mismo Isaías sí, en el último capítulo 66, cuando dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cuando él llega a esa conclusión, que no es fácil llegar a esa conclusión, y de pronto confesarlo delante de otro semejante, porque delante de los semejantes queremos ser grandes, pero es que delante de Dios todos somos iguales. Entonces, para presentar nosotros una obra delante de Dios, eso es un trapo de inmundicia. Mejor que nos quedemos callados y hagamos las cosas. Diga, hermano. Hermano, estuve hablando con un pastor, y el pastor me decía, leyendo un pasaje, no recuerdo qué pasaje ahora, él lo entendía de esta forma, y él decía, es que no puede ser. El pasaje él lo interpretaba, o sea, y decía así, como él lo interpretaba. Y decía que cuando esté Cristo aquí, Yeshua presente aquí, cuando Él venga, o sea, no iba a haber la necesidad que hubieran personas que tuvieran tiempo ya de pronto perseverando, sino que de pronto esas personas que de pronto de un día para otro ya se convertían y iban a recibir el mismo galardón que él que tuvo mucho tiempo ya en el Evangelio, o predicando, enseñando, o perseverando en los mandamientos y todo esto. Entonces, eso no lo quería como que asimilar. Dice, pero ¿cómo así? Porque si yo digo, ¿cómo es esa persona que abajo ayer, de ayer para hoy, apenas se convirtió y ya va a recibir lo mismo que yo? Y no lo aceptaba de esa forma y le daba otra interpretación. Claro, porque ese es el juicio humano, esa es la voluntad. Él decía, pero sé que hay una parábola en el Evangelio que habla de los que se acercaban a las casas buscando como trabajo, algo así. El trabajo es lo último. Que recibían el mismo salario. Sí, como la parábola del denario. Entonces quedaba como que. Eso le pasa al pueblo de Israel hoy en día, al pueblo judío. Precisamente ellos reclaman que cómo es posible que Hechos 13:34, hermano, dice de esta manera. Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Tiene que ver con la misma promesa que viene tras Hechos 13:34. La promesa es incorruptible, pero
a los que se le había prometido son corruptibles. Entonces la promesa tenía que ir de descendiente en descendiente, porque la promesa no hallaba reposo. Entonces esa promesa tenía que ser transmitida mediante la descendencia. Eso es lo que la Escritura nos viene nosotros mostrando. Dios establece un principio de la descendencia, pero es que el ser humano no podía, la promesa no podía reposar en ninguno. Solamente cuando vino el Mesías, la promesa reposa y dice, este es lo que yo necesitaba, esto es lo que, aquí sí tengo compatibilidad. Y dice el Señor, ese sí es mi hijo amado, en este tengo complacencia. Entonces dice aquí, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, las misericordias de la fidelidad. Entonces la promesa en este momento, en el lomo de David, porque David estaba vivo en ese momento, entonces Dios, el Espíritu Santo está hablando en este momento, no tanto de David, sino de la promesa, la fidelidad, las misericordias. Y la misericordia viene desde antes de David, desde antes de Abraham, desde antes de Isaac, sino que se fueron multiplicando, Dios fue extendiendo su misericordia, que hasta el día de hoy hemos podido ver lo grande que es la misericordia de Dios. Por si los primeros no tuvieron el tiempo suficiente, pues el tiempo se ha alargado y en nosotros sí hemos podido dimensionar hasta el día de hoy cómo el pueblo gentil, como nosotros, que no estuvimos ahí en el monte Sinaí, y Dios nos alcanzó hasta este lugar sin tener nosotros ninguna conexión, ni sin tener la Torá. Lo que de pronto queda es esa palabra que decía Yehoshua, de que en los últimos tiempos nosotros podíamos hacer las mismas obras y aún mayores, que esa es la que pero no hemos podido ver, porque no hemos podido caminar sobre las aguas. Claro, las obras mayores son esas, las obras que no son de este mundo, que no pertenecen a este mundo. No se ha podido caminar sobre las aguas, no se ha podido pasar de un lado a otro, porque nos ha faltado. Sí, pero el Señor lo que es que estas obras que son visibles, así no son las que Él se refiere, sino las que son internas, las que son internas. Sí. Y esas son las que tienen que ver con el amor al prójimo y con el amor a Dios. Sí, claro, la misericordia. Entonces, la misericordia tiene que ver con el plan de Dios, que tenía que ver con la transformación de Adán. Como Adán conoció la muerte, porque tuvo la voluntad ajena, entonces ahí entra lo que es la resurrección, por lo cual Dios tuvo que entregar su vida acá, llegó a la tierra, se sometió al fundamento de las leyes que estaban rigiendo este mundo, y todo el pecado de la humanidad cayó sobre él. Entonces él mató el pecado en la cruz. Claro que así que nosotros, ahí no dice obras superiores, no dice sino abundantes. Eso lo corregimos en una parashá, una de las enseñanzas del hermano ahí. No es que ibas a hacer obras superiores, sino abundancia en cuanto a la obra como tal, para que creyeres. Pero no que ibas a hacer obras superiores a las de Yehoshua. No, nadie, no, es que abundancia en cantidad, perdón, para precisarla a la hermana. Sí, claro. Bueno, entonces miramos que la misericordia tiene que ver entonces con ese fundamento de lo que establece la resurrección o la transformación en el tiempo postrero, la cual está interrumpida por el faltante, el cual trajo a Adán. Por cuanto él pecó, todos pecaron, como dice el libro de Romanos. Entonces estas misericordias fieles de David está establecida sobre el fundamento también de la descendencia. Un hijo de él se iba a sentar en el trono, pero luego el otro hijo también se le decía que el hijo de él se iba a sentar en el trono, que fue Salomón, y así la promesa continuó hasta que llegó el Señor. Pero el Señor no era hijo de carne y sangre, ni de David, ni no era hijo de ningún ser humano, ¿cierto? Aunque aquí, si aplicamos el principio de la Torá, era válido, porque se podía, por medio de la adopción se podía clasificar como hijo
a una persona que estuviera en una familia. Y si fuera por adopción, pues también por medio de la Torá tendría sentido. Pero en el sentido espiritual, él no puede traer simiente de ningún ser humano. Entonces, para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que morir a todo lo que tiene que ver con este mundo. Así es. Y tenemos entonces, y ese es uno de los símbolos que tiene el bautismo. El bautismo es sepultura, porque para eso es introducido en el agua, porque eso tiene un simbolismo de lo que es el quedar sepultado, que la persona reconoce que muere y sale en vida para Dios. Entonces eso quedaría claro ahí. Y miramos entonces que en ese momento ya estamos estableciendo la voluntad de Dios automáticamente. Señor, hágase tu voluntad. Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Mateo 21:31. Nosotros la vez pasada leímos el de Nicodemo. 21:31. Leímos a Nicodemo, cómo era la fidelidad en Nicodemo. Pero en toda la Escritura, de diferentes formas y de muchas maneras, Dios, habiendo hablado, siempre habla lo mismo. 21:31 dice, vamos a leer desde el 28, porque esta parábola tiene que ver con dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. O sea, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. La pregunta, aplicando el juicio, que es lo que el Señor nos ha entrenado, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yeshua le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces ahí vemos que el asunto no fue por la voluntad del que dijo que iba, porque el que dijo yo voy, esa era su voluntad, pero terminó no yendo. Y el que dijo que no iba, pero terminó yendo, ese hizo la voluntad del Padre. No hizo la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Exacto, no hizo su voluntad sino la del Padre. Este es uno de los ejemplos de en quién se existió la fidelidad del Padre. Entonces ahí vemos la obra de Dios. Ahí vemos una obra de Dios, de la voluntad de Dios. Mateo 9:27. Vamos a leer esta parte. Miramos el ejemplo de los dos ciegos. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ¿ustedes son capaces de negarse a sí mismos como reconociendo que ustedes no pueden hacer nada de eso? Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes están convencidos que ustedes no pueden hacer nada de recibir vista entre ustedes, ¿verdad? Eso es lo que es la voluntad que ellos están aceptando en ese momento. Eso es uno de los ejemplos en una parábola. Bueno, este es un suceso que estuvo en la vida del Señor. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fidelidad os sea hecho. Y los ojos fueron abiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Ahí vemos entonces que estos ciegos se están negando a sí mismos. Igualmente, cuando entramos en oración y estamos delante de un juicio, porque la palabra oración, eso es lo que significa, un juicio, delante de nuestro Dios,
no significa que nos están acusando ni estamos jugando, porque a veces confundimos la palabra. Juicio es establecer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que es un juicio. La paga de los juicios tiene que ver con justicia. La justicia es la paga de lo que ese juicio establece, sea bueno o sea malo. Entonces ellos, uno en una oración está delante del juicio reconociendo algo que está faltando en ese momento y que solamente Dios puede hacerlo. O sea que uno en una oración está reconociendo la voluntad de Dios. Eso es lo que es una oración. Y muchas veces se confunde con que oración es comenzar a pedir cosas que dice el Señor que muchas veces pedimos es para nuestros propios deleites. O sea que el juicio con el que se está haciendo la oración es diferente al de la voluntad de Dios. Y las oraciones siempre terminan hágase tu voluntad. ¿Cierto? O sea, si lo que yo te pido no es, de todos modos, se va a hacer tu voluntad, porque yo estoy negándome a mí mismo. O sea, no te estoy exigiendo nada, sino que me estoy negando ahora mismo. Quedo en tus manos lo que tú de aquí en adelante establezcas. Cuando Yeshua hizo esa oración, que él dijo, hágase tu voluntad, él sintió algo que iba en contra de la voluntad del Padre en ese momento, para decir eso. No, él nos está enseñando a nosotros. Él está diciendo, cuando oréis, oren de esta manera. Las cosas básicas que nosotros estamos ahí... Cuando él dice, en la oración que hace en el Monte Robolío, creo que él dice que si puede pasar de mí esta copa, que se Pasa de mí. Pues exacto, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. pero no es exactamente, sino la Se está voluntad. sometiendo a un juicio. Si hay alguna manera de que esto se resuelva sin que yo muera, vamos a hacerlo. Pero si no hay otra forma, y esta es tu voluntad, debe ser así. Se está sometiendo. No voy a interrumpir tu proyecto. El juicio. Exacto, no voy a interrumpir nada. Porque se siente así como si él no quisiera pasar por esa copa. No, es que él hablaba muchas cosas, era en base a lo que estaban alrededor. Porque acuérdate que él era maestro y los demás eran discípulos. Y la forma de enseñar no necesariamente que tú te sientes a hablar cosas. Sí. Eso es lo difícil a veces de mirar en la persona de Yoshua. Entonces, por eso uno ve un simple maestro o lo ve un simple subordinado, ¿ya me entiendes? Y no lo veían como Dios. Pero él tenía que dar ejemplos de justicia a todos, para que todos se sometieran a su voluntad, a la voluntad de Abba. Exactamente. Claro, Por sí, sí. eso que él está diciendo que hagas tu voluntad, o sea, la fuente ya, eso estaba establecido en El los juicio. cielos, su palabra, El juicio. eso no podía cambiar. El Y juicio, es como el tribunal de justicia y es se como está el sometiendo. vino disminuido, entonces, pero ya la voluntad estaba, eso tenía que pasar, Claro. no podía cambiar. Le está Exacto. enseñando ahí. Claro, Ya la voluntad está establecida. Es que eso es lo que hay que pensar. La voluntad ya está establecida en la creación, porque ya todo quedó ahí en el diseño. Ahí nosotros no podemos mover nada. Como dice la escritura. Usted va a decir algo, ¿no? Yo mi opinión, yo sé que es significado, pero quisiera aportar si están de acuerdo o no. Tengo entendido que cuando él dice hacer su voluntad en la tierra, en los cielos, que cuando él hace su sacrificio, que eso sirva para que la voluntad del cielo se derrame sobre la tierra, el cual ya con el perdón de todos los pecados sea toda la tierra ya sanada y volvamos otra vez al paraíso. Y de esa forma dejar el orgullo y naturalmente entrar a la humildad. Tengo entendido de que si uno ya, porque sí son varios significados, cuando uno dice hágase su voluntad, yo personalmente cuando yo oro, yo digo, yo sé que Dios quiere que tú le pidas cosas, pero no se las puedes pedir así como cuando tú le dices a tu papá, yo quiero que tú me regales un carro porque voy por la Universidad del Norte y allá esa gente tiene plata, yo no quiero quedar mal. De pronto tu papá
te escucharía, Padre, si es posible que tú me facilites una forma de transporte para la nación a la forma que tú puedas. Claro, hermano. Es como que veo de la complejidad. Sí, tenemos muchas maneras de explicarlo. Por eso a veces tendemos a ser concretos para generalizar las cosas, pero hay muchos ejemplos, incluso en nuestra misma vida. Entonces, en Juan 7, vamos a leer el versículo 7:15. Estaba en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y dice aquí, Juan 7:15, se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe tantas letras sin haber estudiado? La doctrina que ellos conocían era la que había estudiado, y él estaba hablando una doctrina sin haber estudiado. ¿De qué hablaba él? Dice, Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si ellos estaban esperando era hablar de la doctrina con la que ellos estaban acostumbrados, pues el Señor le está hablando de la doctrina de Él. Esta es mi doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren entonces que Él está hablando de la voluntad de Dios mediante una doctrina que es suya y que al parecer no tiene parecido con la que ellos, porque no la determinaron. O sea, ¿qué cosas? No tiene parecido donde ellos la estudiaron. Sí, exactamente. Y a ver, no estoy diciendo que no estudie, y entonces ahí vemos la cantidad de ejemplos. La cantidad de ejemplos. Estudien pero donde está la doctrina de Jesús. Miren en Juan 7:23, por ejemplo, dice: vamos a leer desde el 21. Yeshua le respondió, 7:21. Yeshua le respondió y les dijo: una obra hice y todos se maravillan. Ellos eran muy dados a las obras, pero el Señor está haciendo una obra desconocida para ellos, y de esa es la que le están reclamando. No tiene parecido con las obras que estaban haciendo. Yeshua le respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, lo cual el Señor le está diciendo: ustedes están quebrantando el día de reposo. Porque es que en el día de reposo no se podía hacer ninguna obra, porque lo que hemos dicho es que ese espacio estaba establecido para las obras de Dios. Entonces, en el contexto del Señor, ninguna obra era hecha. Entonces, esta forma de ellos resolver les estaba nublando la luz de poder entender al Señor. Porque ya de hecho aquí estaban metiendo una obra y de ninguna manera estaban entendiendo de que en ese día el único que podía hacer obra era el Señor. Y por eso dijo: y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Una sanidad completa, no era una media sanidad, no era una media solución, sino que él estaba mostrando ahí: esta persona, miren cómo estaba y yo los acabo de dejar totalmente sanos. O sea, el único que puede solucionar todo completamente a la perfección soy yo. Y ahí le sigue haciendo el Señor, lo sigue instruyendo en su doctrina. Juan 14:10
no hacían comparación. O sea, lo que entiendo es Que la misma ellos escritura, no quebrantaron, ya. Pero tú, ahí había un dilema. Porque si en el día del Shabbat al no se octavo, podía hacer al octavo día la misma escritura decía que había que circuncidar al niño. Sí, pero Y si al octavo día caía un reposo, entonces lo circuncidaban. ese era un dilema para ellos. Sí, exactamente, eso era lo que pasaba. La misma escritura les está mostrando que ella no era suficiente para resolver ese Que hay problema. exacto, entonces ahí tendría que escoger qué pesa más. Exactamente. ¿Me explico? Para llegar a ¿cómo es que? Hacer ambos, cumplir ambos mandamientos. O tendría que preguntarse, y entonces cómo Dios nos pone este mandamiento, ¿qué nos quiere decir? Exacto. Porque estos mandamientos chocan, entonces Dios, ¿qué quiere con nosotros? Explícanos bien. Quedamos así como Sí. Entonces no es por aquí la cosa, muéstranos el camino. Claro, no, entonces lo ilógico de ellos es que si resolvían el problema en el día del Shabbat, circuncidando al niño de todas maneras. Exactamente, ¿ya me entendí? claro. Pero no aceptaban que Jesús haya tomado el juicio de sanar a alguien en el día del Shabbat. Completamente. Completamente. Porque en el reposo Él mostró una sanidad completa. O sea, ese poder de Él era completo en ese día. Porque Él no vino a traer pañitos de agua tibia, así. Donde ahí prima, en la obra del Señor, prima ya la misericordia y la verdad, que es el tema que estamos llevando desde el principio. Claro, pesa más la misericordia y la verdad. Por eso es que ellos, Jesús les reclamaba que se olvidaban lo más importante de la Torah, que era la justicia y la verdad. Claro, ¿Me explico? porque esa es la que iba a perdonar el pecado. La peor enfermedad de todas, era el pecado, y esa era la que él iba a sanar completamente. Porque es que no es perdonar el pecado, ¿verdad? No, ya Dios me perdonó. No, Él te perdona porque lo que está pasado no puede quedar ahí en ningún registro. Eso te lo tiene que borrar, pero también te lo tiene que quitar, para que de ahí en adelante no sigas con lo mismo. Vete y no peques más. La debilidad que podemos tener. Y antes, de pronto, en el momento que nosotros estamos pidiendo, no estamos pidiendo conforme realmente a su voluntad, porque esa voluntad no puede hacer por él caer. Y Él no lo va a permitir. Porque Él mismo dijo: Exactamente. yo a mis hijos los cojo y los qué, los guardo. Pero no voy a dejar que se pierdan. Fíjate que el Juan 14:10. El versículo 24 termina diciendo: no juzguéis según las apariencias, Claro. sino juzgad con Con justo justo juicio. juicio. Exactamente, ahí está. Él lo que quiere es que tengamos un justo juicio, que fue el juicio que estaba en el Edén desde el principio. El juicio justo, ya, que era solamente es el que puede venir de Él. Ese es el único juicio justo, porque Él es el único justo. Él es la medida llena, la medida completa. Juan 14:10 dice: Tengo entendido que Jesús no vino a derogar la ley, no vino a abolirla, Él vino a hacerla más fácil, porque Él ya sabía de que los mundos se iban a modernizar. Entonces hoy en día nosotros podemos tener nuestro Shabbat, porque si somos doctores y nosotros trabajamos el domingo y el sábado, debemos tener un día de reposo. Eso sí no va a cambiar, pero va a ser más fácil, por eso es que el doctor puede descansar un miércoles. ¿puede descansar? Un miércoles. Hermano, venimos hablando de lo que tiene que ver con la creación. Dios estableció la creación en 7 días y estableció un día de reposo. El día de reposo marca la cabeza de toda la semana. Y como es la cabeza, eso es lo que representa prácticamente, es lo que organiza todo. Y por eso los días en la escritura se cuentan a partir del día de reposo. Siempre, lo que pasa es que las traducciones no te lo muestran. Cuando habla de Pesaj, no dice que el primer día de la semana, ahí te mencionan el reposo. Pero la traducción no te lo traduce, pero en el griego sí aparece. Entonces todo está en relación al reposo, porque el reposo es la base, el punto de gravedad sobre la que gira todas las cosas. Pero no por lo que estamos hablando, lo que es la doctrina del Adán después de la caída, porque es que la ley se introduce por cuestión de la caída de Adán, o si no, no hubiera habido ley, porque la voluntad de Dios hubiera seguido. Amén. Ya. Y en ese se pone una cantidad de requisitos, de mandamientos que tienen que ver con la vida, con la rutina diaria. No hay ningún mandamiento que no tenga que ver con la rutina diaria y con nuestro entorno, nuestras situaciones del entorno. Entonces,
de ahí debemos aprender. La misma naturaleza, como dice el Señor, el mismo cielo y firmamento muestra la grandeza de su poder. No tenemos que buscar teóricamente las cosas. Entonces, esta forma de vida que el Señor implantó en los israelitas, porque fue el pueblo que apartó para eso, para que mostraran su grandeza, que no lo hicieron constantemente. Eso no es lo que es Dios no está diciendo guardar en que tú tienes que repetir al pie de la letra las cosas. Vigila lo que es ese mandamiento en el cual te estoy ubicando, vigila ahí lo que vas a ver de las obras que Dios hizo desde la creación del mundo, la que ningún ojo vio, porque si lo hubieran visto, la sabiduría lo hubieran conocido, no hubieran crucificado a nuestro Señor. Entonces esas obras que no vieron ellos, nos las ha dado a nosotros, a los que son como niños. Entonces nosotros no es el problema de guardar el mandamiento como una cosa estricta para que Dios, porque nadie va a poder nunca guardarlo, o sea, siempre va a haber alguien superior. Si tú lo guardas muy bonito, siempre va a haber alguien que te va a superar. Entonces, ¿quién de los dos tiene más prevalencia delante de Dios, más aceptación? Entonces no se trata de eso, no se trata de medidas, se trata de vigilarlo. Entonces, nosotros estamos guardando este mandamiento, que es el día de reposo. Aquí estamos despidiéndolo, el día de reposo, con el fin, porque estamos en lo que establecido de Dios, porque estamos en este mundo. Pero esto lo estamos haciendo confesando el nombre del Señor. Esto es una confesión. Y nos está representando las obras que Dios hizo, que es la que Él nos manda a hacer en este día. Pero no es en este día porque es el séptimo día, es en toda la semana, porque la semana llena el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Entonces, ese día no lo podemos cambiar para un lunes, ni para un jueves, no lo podemos cambiar porque ya le quita la esencia, el fundamento de lo que el Señor está ahí englobando. No, eso sí lo tenemos nosotros claro. Debemos hablar así. Hombre, no puedo porque mi empresa no puedo dejar a mis hijos abandonados, de que yo le doy de comida es porque trabajo los sábados. Hermano, eso lo respetamos nosotros aquí. Ya, nosotros aquí nunca hemos dicho nada de eso, de nada. En lo que Claro. dependa, a ver, en lo que dependa. Pero si una persona tiene la disposición y no lo hace, eso se lo cuenta la Escritura como pecado. Ya ahí sí no hay, ya eso se llama transgresión. Ya, mientras tanto Dios no le llama transgresión, y de hecho muchas personas por ignorancia van a ser. Muy lo dicen. Perdón, precisamente en los mandamientos, este mandamiento no es como los otros mandamientos, bueno, hablando de los 10 mandamientos, los otros dicen, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, ¿ya? No tendrás dioses ajenos. Este dice, acuérdate, el Señor fue tan cuidadoso para darnos a entender que era tan especial ese día, que ni siquiera Él no lo redactó así ni nos lo mandó así, ¿verdad? Que cuidado o algo así, no, sino acuérdate. Claro. O sea, trae, Hermano, acuérdense que estamos, hermano, eso es muy interesante, hermano, lo que usted acaba de decir. Al mismo tiempo, como se está hablando de la misericordia y libertad, Exacto. prima más incluso el juicio. Sí, claro. El juicio, la misericordia y la verdad. Sí. Y por eso ese día es tan importante. Incluso hay algunos hermanos que salen a evangelizar, otros van a las cárceles a predicar a los encarcelados, otros a los orfanatos, otros pues hacen obra de misericordia dando comida, ¿verdad? Pero es un día tan especial que incluso hace parte de la creación de Dios. El séptimo día fue un día creado por nuestro Padre. Exactamente, es parte de la creación, es parte del proyecto que está ahí mostrándonos todas las cosas de Dios. Si nos perdemos de ahí, hermano, vamos a tener a otro lugar. O sea, en la mente debemos tener las cosas de Dios con esa claridad. Juan 14:10 dice, ellos le estaban haciendo una pregunta de que muéstranos al Padre. Entonces el Señor dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta confesión
Eso forma parte de la confesión del creyente. Ellos están haciendo esa pregunta, muéstranos al Padre, porque la revelación no la tienen en ese momento. Y el Señor entonces está acudiendo a decir, ¿cómo me preguntan ustedes eso? Muéstranos al Padre. Exacto, era una pregunta que no es para que nosotros la hiciéramos. No hay ninguna manera. Si usted quiere pelear con una persona que porque Dios son 3 o Dios son 4, póngase a pelear con las Escrituras, porque ahí cada quien va a encontrar un versículo para allá, un versículo para acá. Pero el asunto de que Yeshua es el Señor, que Yeshua es Adonai, que Yeshua es Dios, eso es cuestión de la revelación de Dios, es cuestión del poder de Dios. Si usted comienza a buscar libros y a buscar letras para explicar eso, eso le va a salir con el otro, con la otra letra, y cada quien le va a salir con su argumento que lee en su raciocinio. Pero la Escritura nos ha mostrado a nosotros, y la misma Escritura nos ha mostrado a nosotros, que dependemos del poder de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros confesar que Yeshua es Dios, eso es solamente por fidelidad. Esto es fidelidad, y esto no tiene nada que ver con que usted lea más que el otro y se aprenda más la memoria que el otro, y ahí va a estar peleando toda la vida. Disculpe, hermano, pero se le cayó algo que se dice que uno que acepta que sí, que Jesús es Dios, pero sí no es el Padre. Por eso, porque es que pero es difícil. Eso es revelación de misericordia, eso no es. Solamente eso forma parte de la fidelidad, eso forma parte de las obras del poder de Dios, de la nueva doctrina de Yeshua. Sí. Ninguno por la ley nunca pudo darse cuenta de eso, y vinieron los fariseos, que eran los maestros, y lo tuvieron al frente ahí y lo mataron. No lo reconocieron y lo mataron, porque eso no dependía de que ellos leyeran a Jeremías, a Isaías, no dependía de nada. Hermano, ahí dice, en el 11 dice, cree que yo soy en el Padre. Así sale en el griego, en el Padre. Sí, porque es que el Señor aquí no se está declarando como alguien independiente. Él siempre, el misterio, Él no hablaba abiertamente, porque esto no es cuestión de que con explicaciones una persona lo entienda. Puede explicárselo de 1000 maneras, que eso no es la forma. Ya. El Señor siempre, si uno se da cuenta, siempre fuera del poder de Dios y del Espíritu, siempre va a encontrar la duda en cualquier persona. Eso es que el Padre y que el Hijo. Entonces, aquí Él no hablaba abiertamente, porque eso no depende de explicaciones. Sí, pero es que el raciocinio humano no da para entender eso. Estamos hablando del raciocinio porque es por relación. Pero ahí en ese contexto se está diciendo, yo soy Abba que vengo de los cielos. Sí, porque toda la literatura anterior desde el 1 está diciendo, yo desciendo, yo soy Abba, yo soy el Padre. Para mí ya yo lo leo directamente que así es. Basta leer hacia atrás. Pero estoy refiriéndome. Dios se está identificando con el mismo. La explicación es clara. Claro. En la medida en que lees hacia atrás con la pedagogía, con la enseñanza, basta que tú dices, yo he descendido del cielo. Ya. Hermano, nosotros entendemos eso y lo hablamos ya directamente, pero una persona que lea esto no lo va a entender así tan fácilmente, porque ya nosotros lo hablamos por medio de la revelación. Ya nosotros estamos hablando de la revelación. De enseñanza, de eso se trata. Sí, pero la revelación, hermano. Se trata, obviamente, si usted me habla de química no entiendo, pero el hermano que es nuevo hay que decir, hermano, el ejercicio, una pedagogía, que poco a poco. Entonces, un día él se levantará de la cama y dirá, ya entendí, y lo leyó 1000 veces, pero un solo día. Yo lo que quiero compartir es simplemente que es un asunto de pedagogía, que el texto sí te está indicando la enseñanza como tal, que nos hayan enseñado de otra manera a un Dios trino es cosa diferente. Si eso me lo hubiera enseñado a un chiquitico que Yoshua está Meindra, y para todos los que están escuchando el vídeo sería diferente. Pero obviamente, si me enseñaron de otra manera, pero bueno, la idea era compartir. Bueno, lo básico es eso. Nadie confiesa al Señor si no es por medio del poder por medio del Espíritu Santo. Así está escrito. Pero en la literatura sí está que es el Señor. Es lo que yo quiero compartir. Sí está, así lo dice.
Sí lo dice, sí está. Pero lo entendemos por revelación, no lo entendemos por literatura. Estamos diciendo que si la literatura te dice, la escritura, la Mikra Kodesh, por supuesto que te dice, que nos han enseñado de otra manera, es otro asunto. Pero la Sí. clase dice. Hermano, ¿qué iba a decir? Para aclarar aquí y cerrar el tema, nos salimos del tema prácticamente, estamos entrando en la Trinidad prácticamente. No, nadie sabe. No, vamos a tratar, hermano, de no meternos, porque el tema no, estamos hablando de la misericordia, vamos a centrarnos en el tema. Yo lo entiendo, hermano, no hay que la escritura no diga Sí, exacto. ya quién es Yeshua, está claro, pero hay que entender lo que nadie confiesa a Yehoshua sino por el Espíritu. Por el poder de Dios, y eso lo dice la escritura Así, también. vea, yo trabajé, conocí un muchacho, testigo de Jehová y todo. Empezamos a estudiar griego, hebreo, teología presbiteriana, teología mesiánica, mejor dicho, y tenía que convencerlo a él, ya, con todas esas herramientas, con todas esas academias de estudio que tuvimos. No fue posible convencerlo de que Yehoshua HaMashiach es Dios, es el Señor. ¿Me explico? Entonces, no está diciendo que con esto no estoy diciendo que la escritura no lo dice. La escritura lo dice. Sí lo dice. Pero esto no es revelado sino por el Ruach. Por el Ruach. Y fíjense, ¿y cómo lo entendió? Lo entendió porque el pastor Quique Palacio vino y le enseñó griego. No. Porque le mostró el texto Juan 1:1 en griego y le hizo una exégesis explicativa de que Jesús es Dios mismo. No. ¿Saben que viajando a la ciudad muchos lo han leído con un bus, con una linterna en la cabeza, porque era buen lector, llegó a un solo texto y cuando lo leyó tuvo que llorar y pedir perdón por haber negado la deidad o la divinidad del Mesías? ¿Ya? Entonces, ya con el que no cree o no ha entendido, tenemos que tener la paciencia ya, esa, hermano. para que él pueda confesar el nombre del Señor. Bueno, hermano, miren, vamos a ver si vamos ya dándole como estamos viendo las obras de nuestro Dios, que no son las obras de nosotros, las obras que trajo Yeshua. Como estamos viendo que la doctrina de él es su doctrina, la que él trajo, entonces es cuando nosotros comenzamos a comprender lo que es el Evangelio. Y en el Evangelio, una de las obras portentosas que nosotros podemos ver hoy es la inclusión de los gentiles. Porque fíjense que para entrar al pueblo de Israel había unos requisitos. Y cuando el Señor llegó, los gentiles no cumplían ninguno de esos requisitos. Sin embargo, solamente por la confesión entraban a formar parte del pueblo de Dios, lo cual no entendían los primeros obreros, los que se les pagó un denario desde que comenzó el día, sino que los que recibieron el denario al final del día, porque recibieron el mismo denario, sin haber trabajado, sin haber hecho nada. Entonces vemos que ninguna obra los ayudó a que entraran al pueblo de Israel. Y en todas las parábolas y que nosotros vamos examinando, nos damos cuenta cómo es la obra de nuestro Señor, la obra que Él hizo realmente, que es la que nosotros tenemos que tener abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, los oídos que Él circuncidó y el corazón que Él circuncidó, que no es hecho por voluntad de carne y sangre, por mano humana, sino por el poder de Dios, lo invisible, lo que no se ve, lo que nosotros no podemos ver. Por eso es que Hebreos 11:1 dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La definición sí está ahí, pero ¿quién va a entender eso leyéndolo si no se da cuenta la obra del Señor y la mira y la examina y la vigila? Esta simple definición no llega a ninguna parte. No, las cosas que no se ven. Eso no es con lingüística. Eso no es con lingüística aquí. Es que examinar cada una de las cosas. Entonces los gentiles
no necesitaron ninguna ley dada en el Sinaí para formar parte, entrar al pueblo de Israel. Fíjense ustedes que no se les dio ninguna obra, ningún requisito, sino la fidelidad, que es el poder de Dios. De ahí en adelante, ya en ellos se iba a manifestar esa doctrina del Señor, la doctrina que Él encomendó antes de irse. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Porque acuérdense que Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Y eso está escrito. Y nosotros sabemos que eso es así, y eso nadie lo va a cambiar. Mas yo les digo, cualquiera que mira a su hermano y lo ofende, y entonces está hablando como del mismo mandamiento, porque es que realmente es el mismo mandamiento, pero ya esto forma como parte, si fuera otro mandamiento. Lo que está debajo. Exacto. Como si tuviera lo que está debajo ahí escondido. Él saca a flote algo ahí. Siquiera si lo mira y lo ofendes, no se habían dado cuenta. y lo ofendes, ya lo estás matando. Entonces, esos son los mandamientos que Él dice, mis mandamientos. Porque cuando Él estuvo aquí en su ministerio, Él todo lo fue explicando, lo fue desarrollando y lo fue comprobando. Él hablaba de quitar la ceguera, cogía un ciego cualquiera y le daba la vista delante de todo. Yo soy el que le puedo dar vista a los ciegos. Se refería a la vista espiritual. Pero fíjate que Él lo hacía aquí en la vida cotidiana, porque es la única manera de que entendiéramos las cosas celestiales. Si le hablo a las cosas terrenales y no me entiendan, ¿cómo será si le hablo a las cosas espirituales? No lo había entendido jamás. Menos las entiende, porque no entendían ni la vista del ciego. ¿Quién te dio la vista? Dime quién te la dio. No fue Yeshua. No, dinos quién te la dio. No entendían ni siquiera eso. Entonces nosotros, el Señor nos ha establecido en ese, en el Edén, en el proyecto de Él, de donde nosotros habíamos sido. Porque es que todo procede de Adán. Hubo un solo Adán del cual procedió toda la humanidad por la simiente de él. Entonces nosotros estábamos acá en nuestros delitos y pecados, y el Señor con su misericordia nos volvió otra vez y nos transformó nuestras vidas otra vez para que estuviera de acuerdo al proyecto. O sea, eso es lo que significa la palabra arrepentir, que es la palabra volver. No es arrepentir sentimentalmente, no me arrepiento ahí, sino es volver a todo, y mentalmente y en todas formas a donde salimos. Sigan otra vez que todavía vamos para adelante, no se vayan a ir ni a derecha ni a izquierda. Y el Señor nos incluyó, eso es lo que es formar parte del pueblo de Israel. Sea gentil, sea sabio, sea ignorante, el Señor ahí los metió otra vez a todos por la fidelidad. Formamos otra vez parte de su proyecto. Entonces, es una de las obras portentosas en que nosotros podemos ver lo que es el poder de Dios. Nadie perdona pecados sino solamente Dios.